Señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Antes de pasar a nuestra primera entrevista, una información lamentable que ocurrió hace apenas unos minutos, o al menos ha sido reportada hace unos minutos. Se trata del fallecimiento de Hugo Cabrera en los Estados Unidos, una de las estrellas del baloncesto dominicano. Cabrera se encontraba aquejado de un cáncer de páncreas, por lo que había estado siendo tratado en varios hospitales de los Estados Unidos y lamentablemente falleció esta madrugada. Así que nuestro pésame para su familia y evidentemente una gran pérdida para el baloncesto en la República Dominicana. El deporte dominicano está de luto con la muerte del inmenso Hugo Cabrera, que jugó con San Lázaro aquí en la República Dominicana. Fue drafteado por varios equipos en sus inicios, ¿verdad? En los años 77, cuando estaba, no fue de los que participaron en el oro panamericano, pero sí fue una gran figura del deporte dominicano, Hugo Cabrera, el inmenso. Sí, Hugo Cabrera, compañero de Franchi Prat. En eso día hablé con Manolito Prince, que está en el consulado de Nueva York, de República Dominicana, que también está vinculado con deportes. Pasa su alma, creo que es una gran tristeza. La verdad que fue una figura muy emblemática del baloncesto dominicano. Así es, lamentable su fallecimiento. Señores, vamos con nuestra primera entrevista. Está con nosotros Radamés González, director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Caminero, Laura, Percio. Siempre dispuesto a responder cualquier inquietud de ustedes. Ayer el presidente presentó la primera fase del plan de seguridad ciudadana y entre las cosas que menciona el plan es que incluye los accidentes. Así es. ¿Cómo puede concebirse? Lo que pasa es que lamentablemente el país pierde mucho dinero por causa de los accidentes. Nosotros, yo pienso que estamos entre los primeros 5 o 6 países donde mueren más personas por accidentes de tránsito. Y peor aún, en muchos casos, lamentablemente se puede decir así, no mueren en el momento, sino que se pasan un tiempo, que eso significa mucho más gasto para el Estado dominicano. Es el caso fundamental de los motoristas que permanentemente se están accidentando y entonces en muchos casos dejan personas que lamentablemente no pueden volver a hacer su rutina normal. Pero, ¿qué tendríamos que hacer desde el punto de vista del ordenamiento? Porque evidentemente muchos de esos accidentes son por imprudencia, inobservancia de luz roja, de señales. Casi siempre es así. Yo pienso que debe haber una educación, pero luego lamentablemente tendrá que haber una represión. O sea, porque no es cierto que por más educado que estemos... Así se educa también. Sí, correcto, eso te obliga. Claro. Siempre yo pongo el ejemplo de que cualquiera de nosotros va a Estados Unidos, maneja y maneja bien, no se va en luz en rojo. No sé por qué razón cambia tan rápido la mentalidad de un dominicano cuando sale de nuestro país y va, por ejemplo, a los Estados Unidos. ¿El orden? O sea, es el orden. La gente se porta bien en el medio. Cada vez se está anunciando la integración en el transporte de la ONSA de guaguas eléctricas. Entonces, inmediatamente uno pensaría qué cantidad de vueltas tendría que dar esa guagua para hacer ese transporte, la duración, qué capacidad tiene. Mira, lo primero que nosotros estamos haciendo es una evaluación de las rutas y las distancias de la misma. Porque sobre esa base es que se hace el banco de batería que debe llevar el autobús eléctrico. Ahora es un plan general del transporte que tiene el presidente de la República que incluye la continuación del metro desde el kilómetro 9 hasta la entrada de los Alcarrizos, un teleférico de los Alcarrizos internamente hasta ese punto. Pero hay en los vehículos eléctricos, sobre todo en Europa, una cosa es el banco de batería y el vehículo camina de manera individual y otra cosa es que hay un cable que sigue la ruta y ese vehículo está conectado
toda la ruta que lo va recorriendo, por tanto, la carga eléctrica estará siempre guiándolo. ¿Cuál es el sistema que vamos a adoptar aquí? Iba hacia allá. Okay. Dentro de ese plan está también ese tipo de autobuses, específicamente en la 27 de febrero completa, que serían de esa forma. Un cable eléctrico que se va a medida que va transitando. Claro, él está conectado todo el tiempo. Claro, eso tiene que tener un mecanismo, y es que normalmente esos autobuses transitan por el medio de las avenidas. O tienen un carril especial. ¿De cuántos autobuses estamos hablando? Por ejemplo, en un corredor como la 27 de febrero. Bueno, en la 27 de febrero actualmente nosotros tenemos 65 autobuses y están operando a frecuencia. En la 27. Sí, están operando a frecuencia de entre 7 y 10 minutos. Claro está. El principal problema de nosotros en la 27 es que en un momento hubo carriles exclusivos y hoy no existen. Entonces, nosotros, por ejemplo, sacamos un autobús a 7 minutos de frecuencia, pero cuando se va parando por los tapones en los semáforos, en muchos casos aumenta a 15, qué sé yo, hasta más. Pero de repente tú vas por la 27 y cualquiera de ustedes puede verlo, que de repente tú encuentras 2 o 3 autobuses, uno detrás del otro. Ustedes tienen 67 como 65 operando en la 27. ¿Y cuántos se agregarían eléctricos? No es que más o menos la misma cantidad. ¿O serían sustituidos? Sí, claro, y entonces utilizar estos autobuses. Se van a sustituir. No, se van a sustituir de la ruta. Entonces, ese autobús que hoy tenemos en la 27 puede utilizarse en otras rutas. Pero ¿cuántos autobuses demanda la ruta? Porque me imagino que ustedes tienen 65, 67 como onza, pero hay muchos autobuses que no son de onza. Sí, así es. Se supone que eso debe tener una coordinación. Correcto. Esa es otra situación que tenemos. Yo estoy convencido que si nosotros tuviéramos carriles exclusivos en la 27, la gente, en vez de montarse en una guagua voladora o un carro, se montara en la onza. ¿Y qué está evitando que tenga ese exclusivo carril que existía? Porque no se retoma. Hoy, por ejemplo, yo tenía una reunión cuando saliera de aquí con el director de DGC. Lamentablemente tuvimos que suspenderlo por unos compromisos de él, pero estamos haciendo el trabajo con el Intran y con la DGC para lograr que por lo menos en parte de la ruta de la 27 de febrero podamos tener carriles exclusivos. Pudiera pensarse, porque evidentemente es el tema de los semáforos, pero pudiera pensarse algún pase o por debajo en algunas intersecciones para que no fundamentalmente elevado. Fundamentalmente elevado. Digo, hay zonas en que se puede hacer un elevado, hay otras zonas que a lo mejor hay que hacer un subterráneo por la configuración de la ciudad. Este tema de los carriles exclusivos, ¿es viable en la 27 de febrero? Porque estamos hablando de una vía que ya de por sí es sumamente congestionada, muy problemática, donde todo el mundo tarda mucho. Eliminar no, pero destinar de forma exclusiva un carril a la onza, ¿cómo afectaría el resto del que hace poco existió. Pero nunca funcionó. Sí, claro. Claro. En el momento que se creó la DGC, que era AME, en ese momento había carriles exclusivos para la guagua de onza y funcionaba bien. Ahora, ustedes recuerdan cómo inició el AME, que es totalmente diferente a cómo es hoy. Por ejemplo, yo le decía al director de DGC, yo necesito que nos sentemos y hagamos un acuerdo, porque una guagua de la onza pasa un semáforo en rojo y el policía AME no le dice nada porque somos del Estado. Y yo pienso que no. Yo pienso que un chofer de la onza es igual que un chofer normal, que tiene que asumir la responsabilidad de que si comete un error, tiene que pagar por eso. Entonces, no es un chofer normal, está en una situación todavía más delicada que un chofer normal. Correctamente. Entonces, eso se puede hacer y lograrse el objetivo que nosotros perseguimos. Pero yo me refiero a nivel de la cantidad del flujo de vehículos y del cálculo de lo que realmente se necesita para tener un nivel de fluidez, tomando en cuenta incluso el mismo plan que tiene el Ayuntamiento del Distrito Nacional del par vial y los cambios de rutas que están establecidos que ocurran en la Churchill y en la Lincoln. ¿Es viable respecto a esos planes y respecto al flujo de vehículos que destinemos un carril exclusivamente a las onzas? Sí, es viable. Claro. Es preferible el mecanismo que ha anunciado el gobierno de crear un BRT en la 27 de febrero, que sea por el carril del centro
exclusivo. El es el tranvía. Correcto. Sería, no, es una ruta, exclusiva. Lo de la guagua esa que existen en Europa, en mismo Estados Unidos, que van por el centro de la avenida. Eso pudiera dársele un carril, el carril del centro, que tenga que pasar por debajo, porque también esa puede ser otra solución, porque ya eso está hecho. Es decir, que, por ejemplo, usted toma el carril de la entrada, incluso en vía contraria tendría que ser. Correcto. Para que no pudiera tengamos ser problemas con lo que se mete bueno, en el en el caso de la Lincoln, centro, en el caso por el centro, y ahí lo que habría que establecer es cómo establecer las paradas para que las personas se queden con la seguridad suficiente de que puedan cruzar la calle. Correctamente. El caso de la Winston Churchill y la Abraham Lincoln, la intención es hacer los corredores hacia adentro. O sea, que las guaguas transiten inverso a los carros, pero que los paradores sean en el centro de la avenida. En el caso de algunas rutas que se están abriendo, por ejemplo, el de las Núñez de Cáceres, se está anunciando otro de aquel lado de Santo Domingo Este, pero veo que son entregadas al sector privado, que anteriormente eran los sindicatos, pero son empresarios del transporte. ¿Por qué no la ONSA? No, eso es exclusivo del corredor Núñez de Cáceres. Por ejemplo, nosotros estamos listos para abrir un corredor de ONSA en Ciudad Juan Bó, que hoy está funcionando, pero que nosotros queremos automatizarlo, de tal manera que podamos tener dos rutas desde Ciudad Juan Bó hacia Santo Domingo Este fundamentalmente. Hacia el metro. Y es una exclusiva que salga desde Ciudad Juan Bó con pocas paradas y llegue hacia el metro. Y otra que haga la ruta normal. Y que la gente se pueda montar con la misma tarjeta. Correctamente. Entonces, la única dificultad que hemos tenido hasta el día de hoy es que todavía no hemos logrado la cantidad de tarjetas que se necesitan para la automatización del sistema. Pero vamos muy avanzados. Hace 7 meses, cuando estuviste aquí con nosotros, hablaste precisamente de que se utilizaría una tarjeta al igual que el metro, o que la misma del metro se utilizaría en el teleférico y en la ONSA. Y que tú acabas de decir que ha sido lento, pero ¿qué ha provocado? Bueno, ha sido lento porque eso, primero, había un contrato para esos fines que no se hizo con la ONSA, sino que se hizo con el Intran como órgano rector, y que lamentablemente no han cumplido con lo que nosotros necesitamos. Hemos tenido muchas discusiones. De hecho, yo decía, hoy lo puedo reiterar, que nosotros estábamos haciendo un pago innecesario. Y gracias a Dios y a unas discusiones que tuvimos con el Intran, hemos logrado que lo que se le pague por esos dispositivos a la compañía sea... Aquí lo cambiamos todo, porque se supone que la OPRE, que tiene esa misión de cohesionar todo el tránsito. ¿Por qué un acuerdo con Intran? No, es que el Intran, el inverso. El Intran debe ser rector de nosotros y de la... Sí, pero que quien tiene tarjeta es el metro. Bueno, porque cuando hicieron en principio esos contratos, quien podía hacerlo era el metro. De hecho, nosotros... nos hemos reunido con el metro y hemos conseguido la posibilidad de poder dotar de tarjeta. En este caso sería instalarle a los autobuses el sistema de que si yo tengo mi tarjeta de metro, yo no necesito otra tarjeta. Es que me permitan que cuando yo me monte en el autobús, cuando yo le toco, el autobús me cobre. Así es. Pero eso es lo que no ha sido lento. Eso es lo que no hemos logrado todavía encajar, que tú te montes con la misma tarjeta en los dos transportes. ¿Pero por qué es tan difícil? Sí. Si hubiese sido por mí, ya yo lo hubiera resuelto, lamentablemente. Ahora, tengo que ver yo, tiene que ver el metro y tiene que ver el Intran. Pero entonces eso dificulta un poco más. Tú dices pagos innecesarios. ¿De cuántos estamos hablando? Sí, por ejemplo, nosotros, ¿sobre qué? Cuando nosotros llegamos, nosotros lamentablemente estábamos pagando una especie de peaje sombra, porque pagábamos $1.50 por pasajero, por 500 pasajeros diarios, en los autobuses que tenían el dispositivo. Entonces tú tienes 131 autobuses con dispositivo. ¿A quién le pagaban eso? No, eso automáticamente va al Intran. El Intran
es que paga. Nosotros depositamos al Intran y el Intran es que paga. O sea que lamentablemente, gracias a Dios, después de muchos pleitos de nosotros, hemos logrado que apenas se nos pueda descontar $1.50 por pasajero montado. O sea, antes estábamos pagando aproximadamente 102.500 pesos diarios, hoy estamos pagando entre 15 y 20.000 pesos diarios. Okay. O sea que es menor lo que están pagando. Mucho menor. Todavía no estamos satisfechos, porque la intención que nosotros tenemos es que todo el mundo se monte con tarjeta en los autobuses. Dame, ¿cuántos vehículos están transitando en toda la ciudad de la ONSA y cuántos están inservibles? ¿Qué se ha hecho con eso? Bueno, en el día de ayer nosotros firmamos una comunicación de solicitud de descargo de algunos autobuses que ya no funcionan. Deben ser algunos 100 y algo. Nosotros tenemos actualmente en condiciones de operación 350 autobuses y tenemos separado una cantidad de autobuses que son para el corredor que vamos a abrir en Ciudad Juan Bosch. O sea que al margen de lo que están, también tenemos separado ahí una cantidad que los estudios nos dicen que son lo que se necesitan para hacer esa ruta. O sea, nosotros estamos en muy buenas condiciones de autobuses. ¿Qué puede faltarle a un autobús para declarar lo que no sirve? Por ejemplo, si tú tienes el armazón y, por ejemplo, se puede dañar el motor o se daña algunas piezas, ¿no resulta más económico establecerle un motor? El problema es, eso se puede, pero tú no puedes invertir en un autobús más de un 30% de su costo. O sea, tú no debes hacerlo. ¿Por qué? Porque quizá por eso sucedían cosas anteriormente, que un autobús cuesta 6, 7 millones de pesos y le invierten 5 para repararlo. Eso no es negocio para el Estado ni para nadie. Por eso nosotros tenemos tantos autobuses, porque nosotros todo lo que podemos reparar en los talleres de la ONSA lo estamos haciendo. O sea, ¿qué hacemos con esas chartas? Bueno, esos bienes nacionales tendrá que pero al final subatarlo, venderlo como chatarra, ¿qué se hace? Subatarlo, bienes nacionales debe subatarlo. Pero lo que yo no entiendo es cómo es que el Estado dominicano se hace garante para que empresas o los empresarios de transporte en el país traigan centenares de vehículos y la ONSA se queda sin ningún tipo de vehículo nuevo, cuando debe traer 1.000 vehículos para eso. No, pero déjame decirte, nosotros tenemos también vehículos nuevos, porque el año pasado apenas se compraron 200 autobuses nuevos. Fundamentalmente los que están en la 27 de febrero son nuevos todos. Sí, ahora, ¿qué resulta? Que cuando nosotros llegamos a la institución, de esos vehículos nuevos había una parte parada, por cosas sencillas. Nosotros apenas encontramos 132 autobuses en condiciones de operar. Y hoy tenemos 350 y todas las hemos reparado en los talleres de la ONSA. Desde el punto de vista operativo, ¿cómo funciona el equilibrio del transporte en la ONSA? Lo llevamos al punto de equilibrio, el gobierno tiene que subsidiarlo. ¿Qué posibilidad tenemos de hacer una empresa racional? Debe subsidiarlo. Incluso la idea que el gobierno tiene desde el pasado gobierno, incluso tengo entendido que sigue con la misma idea de constituir una empresa en la OPREN, que ONSA esté metida, e incluso que sea una empresa que cotice en bolsa y todas esas cosas. Correcto, eso está en la ley que creó el Intran. Me imagino que nadie va a invertir en una empresa que de entrada sabe que va a perder dinero. Correcto, entonces... ¿Qué posibilidades tenemos de hacer eso rentable, manejable? Se puede hacer y se está trabajando en esa dirección. Ahora, ¿qué resulta? Primero, las rutas de los autobuses de la ONSA son muy distantes. O sea, si tú tienes una ruta del transporte de pasajeros público de un sindicato, la ONSA tiene el doble de esa ruta. Primero. Segundo, la última medición que se hizo, el pasaje debiera costar entre 35 y 40 pesos. La ONSA apenas cobra 15. Entonces, necesariamente, el gobierno tiene que subsidiarlo. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Para pasar a la siguiente página, que es la intención del presidente de la República, y el ejemplo es el de la Nuña de Cáceres, es que el subsidio sea de manera directa a quien lo va a utilizar. Que se haga como, por ejemplo,
en Colombia, en Brasil, que el gobierno le dé una tarjeta a aquella persona que necesite el subsidio. Al usuario. Ya sea al usuario, de manera directa. No que me den un subsidio a mí como Genérico. institución genérica, sino que, ok, Percio tiene más de 65 años, por ejemplo, no es así, ¿eh? Y es así. Le vamos a dar un subsidio de, qué sé yo, 2,000 pesos mensuales. Ese es el subsidio. Como el bono gas, como eso. Claro. De tal manera que usted vaya utilizando el subsidio y que nosotros, como empresa, cobremos los 35 pesos que dicen las estadísticas que es más o menos lo que cuesta el pasaje. ¿Cuál es la situación de la nómina de la institución? Ha habido quejas de empleados cancelados que no han recibido prestaciones, pero también ha habido denuncias respecto a la cantidad de asesores que tiene la OMSA. Mire, lo que pasa es que me decía alguien de una administración anterior, realmente tú tienes que tener mucho cuidado porque tú estás pisando muchos callos. Nosotros pagamos antes reparando un aire acondicionado de una guagua de esa 400 y 500 mil pesos. Tú la estás reparando con 50 mil. Entonces, eso quizás no le gusta a mucha gente. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros llegamos, en nuestra institución no se cumplía con ninguno de los parámetros establecidos por el Ministerio de Administración Pública. Con ninguno, absolutamente con ninguno. Y por ejemplo, existe una escala salarial que nosotros sí tenemos entonces que cumplirla. Existe un manual de funciones que también tenemos que cumplirla. ¿Y qué dice el MAT? Bueno, que si usted es encargado de un departamento, el sueldo que le corresponde es de 85,000 a 95,000 pesos. Que si usted es director de un departamento, el sueldo que le corresponde es de 100,000 a 140,000. Entonces, nosotros llegamos y lo primero que hay que hacer es usted designar a los directores y los encargados. Entonces, claro que va a aumentar la nómina porque la mayoría de los encargados allá ganaban 35 y 40,000 pesos. Cuando yo lo mando a nombrar con ese sueldo, en el MAT me dicen que no, que tiene que ser. La nómina? Te voy a explicar, voy a seguir. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo ya. No, pero entonces, ya se hace muy largo, no vamos a llegar. Número 2. ¿Y la cantidad de asesores? Número 2. La cantidad de asesores. Bueno, sencillo. Allá habían una cantidad de personas de cargos importantes que eran de carrera. Y por vía de consecuencia, nosotros no podíamos mandarlo para su casa. Lo pusimos como asesor en algunos lugares hasta que fuimos buscándole espacio donde pudieran estar. Es posible que a final de este mes ya la nómina de asesores no exista. Pero ¿en cuánto aumentó la nómina? En 3 millones y pico de pesos. ¿Y cuántas personas? Y ha disminuido en cerca de 200 personas. Y con relación al tema... O sea que tenemos menos empleados y más caros. Claro, así es. Así es. Y los asesores entonces, porque si son empleados de carrera, debieron sencillamente quedarse en la posición. No, pero por ejemplo, tú tenías el director administrativo de carrera. Tú tenías el director financiero de carrera. Yo no es verdad que lo puedo dejar ahí. Tengo que buscarle un espacio, como ya se le ha ido buscando. Y con relación al tema de las prestaciones, nosotros hemos pagado al día de hoy cerca de 11 millones de pesos en prestaciones. Y si Dios quiere, en los próximos días le vamos a pagar a todo el mundo, porque ya hicimos la coordinación con presupuesto para pagarle su dinero a todo el que se... ¿Cuándo salieron esas personas? ¿Cuándo fueron desvinculadas? Todavía estamos en tiempo, porque nosotros tenemos 3 meses, 100 y pico de días, que todavía estamos en tiempo, porque no queremos violar absolutamente nada. Con relación a otra de las cosas que yo quiero decir es nuestro portal de transparencia, que está por encima de 95. Y el SIP Compra, que es lo más importante para una institución como la de nosotros, está por encima de 95. Y más aún, allá no se hace absolutamente nada que no sea acompañado con compra y contrataciones, porque queremos dar muestra de que cuando se quiere hacer la cosa bien, se puede hacer bien. Muy brevemente, señor González, el tema del teleférico que no va a estar funcionando durante Semana Santa y la sustitución del servicio por la OMSA, ¿dónde las personas pueden conseguir mayor información? No, en el día de hoy estaremos coordinando con la OPRE para resolver ese tema y decir de dónde hacia dónde van a moverse los autobuses para tratar de esa demanda. Así es. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Señores, ustedes. despedimos a Radamés González, director de la OMSA. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.